Muy buenas noches ya. Bienvenidos a esta reunión. Vamos a iniciar una reunión de oración, pues con oración. Enseñanza y oración es el propósito de esta reunión. Señor, Señor, en tus manos estamos, Señor. Tú eres nuestro pastor y tú nos guías por sendas de justicia por amor de tu nombre. Y eso es lo que buscamos, Señor, seguirte por amor de tu nombre. Tú lo haces y amamos tu nombre y exaltamos tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos guías y nos enseñas el camino de la justicia, de la verdad, de la santidad. Cada día y en cada ocasión, delante de nosotros, ante cada circunstancia, tú vas guiando nuestros pasos. Y es en tu palabra, Señor. Es tu palabra la que pone el fundamento, la que pone las lineamientos para seguir nosotros, las instrucciones precisas para andar en tus caminos y andar en santidad. Muchas gracias, Señor. Aquí estamos en nuestros corazones. Háblanos a cada uno lo que necesitamos, Señor, lo que tú quieres que hagamos, aquello que tú quieres que emprendamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, pues bienvenidos a la reunión. Vamos a compartir el tema que pues vamos a seguir realmente con lo que hemos estado viendo, el tema que nos quedamos la vez anterior. Y okay, perdón. Ya, listo. Vamos entonces a empezar la reunión. Directo, el tema al que estamos tratando es el temor al mal dentro de una serie de 9 tipos de temores, de los cuales ya hemos visto algunos de ellos. El tema de hoy tiene que ver con el pecado, abre puertas al maligno, y es la parte 5 de este temor al mal. Pero quise enfocarlo el propósito de esta parte 5, el pecado, la conciencia, la advertencia, la indicación, el enfoque que el Señor quiere que cuidemos. El pecado abre puertas al maligno. De hecho, Jesús dijo en Marcos 14:38 y en Mateo dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es muy importante. Y en varias ocasiones voy a ver qué pasa, qué debemos hacer. Primero, cómo cuidarnos, cuáles son las estrategias del maligno, cómo cuidarnos y qué debemos hacer en caso de pecar, de caer en uno de esos pecados. Muy bien. Recordando un poco el principio y con una lista de lo que vimos la ocasión anterior. El mal es todo lo relacionado con las amenazas de pérdida, de ataque, de pánico, de temor a ti, a tus seres queridos o a tus posesiones. ¿Qué hacer ante el temor al mal? Dijimos, primero comprende la derrota de Satanás, y por ahí vienen los versículos de que ya el Señor derrotó al diablo en la cruz. El segundo es confirma tu nueva familia. Somos hijos de Dios porque creemos en Jesucristo. Vimos también los beneficios de la salvación, perdón de pecados. Tenemos el perdón de pecados en el momento de la salvación porque quedaron pagados en la cruz del Calvario, en el sacrificio de Jesucristo. Tenemos la paternidad, la familia nueva que tenemos gracias a que Dios nos adopta también a través de Jesús. Tenemos vida eterna, Juan 3:16, todo el mundo lo ha oído en alguna ocasión o lo sabe de memoria. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ser una nueva creación, ciudadano del reino de los cielos. Somos extranjeros en esta tierra, nuestra ciudadanía está en los cielos. Fuimos integrados al cuerpo de Cristo, somos parte del cuerpo de Cristo. En toda la iglesia, en todo el mundo, cada uno está integrado al cuerpo de Cristo. También vimos que nos entregan regalos descritos en 1 Corintios 14:12. Como eres parte de Cristo y eres parte de Cristo y Él es tu defensor. Eso es lo que estamos recibiendo de parte del Señor. Bien. Luego dijimos, bueno, ¿qué hacer?
Ya vimos, comprende la derrota de Satanás y confirma tu nueva familia. Debemos tener claro que Satanás es un enemigo derrotado. Va a seguir dando lata, no es que ya lo quitamos del camino. Va a seguir intentando que fallemos, que nos deslicemos hacia fuera del camino del Señor. Recordemos que es un enemigo vencido, recordemos que somos parte de la familia de Dios, que Él pelea también por nosotros, pero hay una parte que nosotros debemos hacer, hay una responsabilidad en el creyente. ¿Qué sigue? Vimos también este versículo de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser espiritual, mi cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dijimos, el punto número 3, ¿qué hacer? Lo tercero que debemos hacer es dedica tu cuerpo a Dios. También empezamos a hablar acerca de la parte nuestra que es el cuerpo. Satanás no tiene autoridad sobre aquello que pertenece a Dios. Por esa razón Pablo apela a los creyentes en Romanos 12:1. Transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento para comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, para andar en ella, para obedecer su voluntad. ¿Y cómo hacer ese sacrificio para Dios? ¿Cómo hacemos? Romanos 12:2 dice. Y ahí está especificado. Ahora, ¿qué pasa? Vimos el caer en pecado, o más bien, quiero aclarar, el caer en pecado ante una tentación le da derechos al diablo si no te arrepientes al momento. Debo aclarar algo, si tú eres un creyente, le da derechos para seguirte causando que te alejes, para provocar que caigas y sigas en esa tentación y profundices. Y eso afecta tu fe, afecta tu fortaleza espiritual, te debilita. Otra forma de decirlo es, abre puertas al diablo. El pecado, al caer en pecado ante una tentación, abre puertas al diablo si no te arrepientes al momento. Presento aquí una imagen del muro de Jerusalén, la distribución de Jerusalén en la época de Nehemías, el que reconstruyó los muros de Jerusalén. Ya hablamos de eso la semana pasada, ahí se ve el templo, la ubicación del templo, y por acá a mano contraria, en la restauración tramo por tramo de la puerta por puerta. Ahí están descritas las puertas que hay. Todas esas puertas, aquí aparecen 10. Entiendo que son 12, aparentemente por aquí faltan 2, no sé si fue posterior. El hecho es que aquí se representan las puertas. Ahí también la ubicación del templo. Ahora, ¿por qué hago la aclaración de las puertas? Pues obviamente las puertas es una forma de, ya sea que accesara los mercadería que traían los externos o la salida también de la gente del pueblo de Jerusalén hacia afuera y para varias actividades. Por ejemplo, había una puerta al fondo abajo, perdón, en la parte inferior dice la puerta del basurero o al exterior, a la basura. Todo tiene su objetivo, pero ¿qué pasa cuando viene? ¿Qué pasa cuando viene a sitiarlo? Quiere decir, un enemigo a rodear para poder ver la oportunidad de entrar a la ciudad y conquistarla desde adentro. El muro los protege, el muro los aísla de la amenaza del enemigo, pero tal como dice Pedro, que debemos tener cuidado porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Anda alrededor, dice, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Nosotros tenemos que cuidarnos, debemos cuidarnos de no abrir puertas, de no dar oportunidades al enemigo. Entonces, ese es el tema que vamos a ver hoy. Cuando hay pecado, se está dejando una puerta abierta. Y por supuesto que se le da la oportunidad para seguir tratando de afectar nuestra relación con el Señor. Bien, aquí están, se ve un poco más claro la ubicación y las puertas, por ahí están señaladas con rojo. Bien, sigamos entonces adelante.
Vimos la semana pasada acerca de los Gabaonitas, parte de una nación de a las que le pertenecía la tierra que el Señor les quitó por causa de su pecado persistente, degradante, aberrante, y para dársela a su pueblo Israel. Los Gabaonitas engañan a Josué y a los príncipes, haciendo Israel alianza con ellos. Ahí está descrito en la semana pasada. Ante ese pacto, los Gabaonitas obtuvieron el derecho de habitar en la tierra prometida cuando Dios se lo había prohibido a Israel. No dejarás nada de esa tierra, vas a eliminar todo porque era contaminante. Era totalmente peligroso que siguieran ahí personas que ya estaban hechas, acostumbradas al pecado. Números 35 y 52 habla acerca de esa prohibición que Dios hizo. Bien, ahora, esto es donde nos quedamos la semana pasada. ¿Cuáles son las consecuencias de romper un pacto con Dios? ¿Qué es lo que sucede cuando rompemos un pacto que se había hecho con Dios, que no respetaron Josué y todos los príncipes por descuido? Recordemos que precisamente fue porque no consultaron al Señor, no consultaron a Dios antes de tomar una decisión tan importante. Y mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. No se dieron cuenta de por dónde estaba atacando el enemigo, el engaño, que ese es el peligro de abrir una puerta. Hay engaño, tenemos que estar bien preparados, bien alimentados de la palabra de Dios, tenerle el entendimiento y la sabiduría, transformar nuestro entendimiento, dice, renovados mediante la transformación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. No lo hicieron. Claro que sabían muy bien que un pacto no se debe romper. Un pacto es un compromiso incancelable, vamos a decirlo así. Entonces, no lo hicieron. ¿Qué pasa cuál es la consecuencia de esto? Años después, ya había reinado, ya había pasado Josué, habían pasado los jueces, los 12 jueces, y habían elegido un rey, el rey Saúl. Algo hizo Saúl, pero aquí vamos ya en la época de David. En 2 de Samuel 21:1 dice, hubo un hombre en los días de David, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, 3 años. Y David consultó a Jehová y Jehová le dijo, es por causa de Saúl, el rey anterior, y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los Gabaonitas. Aquí está la violación del pacto. Josué, por error, había hecho un pacto con Gabaón. Y ese pacto era de alianza, de protección, de cuidar su vida. A cambio ellos les servían, los Gabaonitas iban a servir a los israelitas, a los hebreos. Saúl comete una falta del pacto, rompe el pacto. Y esta es consecuencia. Vamos a ver la consecuencia. En este caso, la consecuencia fue hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Puede ser por un tiempo, por diferentes motivos, pero ya 3 años fue motivo para que David fuera y buscara al Señor y le preguntara. Pero Dios le dijo, por cuanto Saúl, esto es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los Gabaonitas. Cuando rompemos un pacto con Dios, recordemos que el nuevo pacto es el pacto en el cual nosotros entregamos nuestra vida, nos arrepentimos, nos damos cuenta de nuestra condición pecadora, nos arrepentimos de nuestros pecados. Ya tenemos un compromiso con el Señor, le entregamos nuestro corazón, nuestra vida. Ahora obedecemos su palabra para permanecer unidos a Él, unidos al Señor Jesús, y la forma de demostrar que lo amamos es obedeciendo sus mandamientos, su palabra. Bien, entonces, aquí hay otros tipos de pactos, pero básicamente estoy hablando del nuevo pacto. El versículo 2 dice, entonces
David, el rey, llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Fíjense, esto que menciona el versículo 2 también es importante. El motivo por el cual Saúl se deshizo de muchos, mató a varios gabaonitas, es por su celo, por su deseo de proteger, por su deseo de guardar, de cuidar a los hijos de Israel y de Judá. Cuidado con eso. No puedes romper un pacto solamente porque quieres cuidar que no vayan a afectar. Es muy peligroso actuar sin consultar a Dios. Tenemos su voluntad escrita, la palabra profética más segura. La palabra escrita es la palabra profética más segura, dice Pedro. No hay otra palabra. Si hay otra palabra profética, si hay una enseñanza que contradiga la palabra de Dios, esa enseñanza es un engaño, es una doctrina de error o es una falsa, una filosofía que no es parte del, aunque sea, es que yo los amo tanto que yo quiero que se sientan bien y no importa que pequen, Dios te ama, sobre todas las cosas Dios te ama, Dios es amor, es verdad, Dios es amor, pero como todo padre que ama, tiene que corregir al que ama, porque si no, dice también la escritura, que si no le importa, si no lo corrige, pues es como si no fuera hijo. Pues el vecino, pues si puede hacer algo y no hagas eso, no lo sigue haciendo, perfecto, allá con tu papá. Vaya a ver a tu papá cómo te corrige. Pero si es de la familia, el Señor tiene que poner orden, tiene que poner disciplina, corrección. Bien. Entonces, lo que estamos viendo aquí es esta es la violación del pacto. Dijo pues David a los Gabaonitas, ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? ¿Qué hago? ¿Cómo puede ser quitada esta culpa, este pecado de romper el pacto? ¿Cómo puedo quitar las consecuencias de lo que hizo mi antecesor, el rey Saúl? Esa es la pregunta. Bien. Perdón. Okay. Y los gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa. No es cuestión de dinero. Ni queremos que muera hombre de Israel. No queremos vengarnos de uno por uno. Y él les dijo, lo que vosotros dijereis haré. ¿Cómo les puedo compensar? ¿Cómo los puedo eliminar ese daño que les hice? ¿De qué manera estarían satisfechos? La respuesta de los gabaonitas es, y esta es la consecuencia, aquí van a pagar los de Israel. ¿Cuál es la venganza de los gabaonitas? Dijeron en el versículo 5, ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, hubo una matanza. Saúl hizo mucho daño por su celo por Israel y por Judá, así lo describe la escritura. Désenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Saúl fue escogido por Dios. Y el rey dijo, yo los daré. Esta sería la recompensa o la satisfacción que pedimos para sentir que hemos sido pues recompensados por el daño que nos hicieron. Es triste, pero no era David el que falló, fue Saúl. David tendría sus otras cosas, pero David era celoso de buscar a Dios y de preguntar a Dios. Fue Saúl y ahora vemos que el pueblo pagó con 3 años sin poder, con escasez. Hubo hambre, dice en Israel. Aquí están las consecuencias. Hay ocasiones en que romper un pacto con Dios, estamos hablando del pacto, estamos hablando de pecados, no solo abre puertas, sino también tiene consecuencias como las que estamos viendo ahora.
romper un pacto con Dios, el pecado es una consecuencia. Es una consecuencia de lo que sucede, definitivamente, al violar el pacto. Finalmente los tomaron, les dieron a los hijos, sacaron a 7 de los hijos de Saúl y los colgaron, y así quedaron. Así murieron esos. Esa era la compensación por lo que habían hecho. Así está. Bien. Vamos a orar. Señor, sabemos, Señor, que tú eres un Dios de misericordia, muy misericordioso. Hay tremendas testimonios de cada uno de nosotros acerca de la misericordia desde que venimos a ti, Señor, llenos de pecados, de rebeldía, de insolencias, y tú perdonaste nuestros pecados. Pero también, Señor, sabemos que tú eres un Dios de justicia, que no tendrás por inocente al que es culpable. No podemos engañarnos diciendo Dios no ve, Dios no va a actuar, Dios me ama tanto que no va a hacer nada. Señor, sabemos que nuestros pecados tienen consecuencias de muchas maneras, tienen muchos efectos, y es parte de lo que vamos a estar buscando en nuestra vida, Señor. Andar en tus caminos. Gracias, Señor, por tu misericordia, y gracias por ser un Dios justo que nos disciplinas. En el nombre de Jesús. Amén. El andar en obras de tinieblas, otro aspecto, es importante también. También le concede derechos al diablo. Puede ser por falta de conocimiento, puede ser por la inquietud de resolver las cosas a tu manera, a mi manera, y vamos a darle oportunidades que no debe tener el maligno. No debe tener. Bien. Deuteronomio 18:9 dice: cuando entres, es una instrucción de Dios al pueblo de Israel, antes de entrar a la tierra prometida. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Ahí está la orden precisa, la instrucción, el mandamiento que Dios les dio a ellos. ¿Qué pasa? Iban a una nueva tierra, pero Dios les estaba dando los límites. Los límites los establecía Dios para evitar que dañaran al pueblo de Él y se perdieran en el camino de tomar la tierra prometida y perdieran esa relación con Dios. Desafortunadamente sabemos por la Biblia misma que tiempo después fallaron los israelitas. Tuvieron idolatría, se fueron detrás de los mismos pecados de las naciones que habían quitado o vencido. Todo esto fue precisamente porque empezaron a aprender a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Versículo 10 dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Era una costumbre, era una forma de ofrecerle sus hijos a los ídolos. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Tú dices, bueno, pero ¿eso qué tiene que ver? No, eso no va conmigo. Hay muchas formas, hay muchas nuevas presentaciones, se pudiera decir, de este tipo de pecado. La adivinación, simplemente, los horóscopos, el hurgar dice que las profecías de Nostradamus y que estás metiéndote en territorios peligrosos, estás buscando hacer lo que otras naciones, las naciones movidas por la operación demoníaca, ha torcido sus corazones, su alma, su mente están retorcidas y entran en actividad con los demonios. Ni sortílego ni hechicero. Luego dice el 11, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Hay mucha gente que por amor, por dudas que tenía, por a ver qué piensa, consulta a los muertos. Les digo, la realidad es que no puedes comunicarte con los muertos. Lo que son realmente son demonios que conocen ciertas o conocen lo que hay en el pasado, en la historia de esta persona, y van a manipularte. Es un demonio
con el que se están comunicando. Por eso específicamente Dios dijo, encantadores, adivinos, magos, los que consulten a los muertos, los que hacen barridas, los que hacen oraciones especiales con gurús, magos, etcétera. Cuidado con eso. Eso es violación del pacto. El versículo 12 dice, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová, tu Dios, echa estas naciones de delante de ti. Así están las cosas. Esta es la razón. Esas abominaciones causaron que toda esa gente fuera expulsada de esa tierra, tierra que le pertenece a Dios, toda la tierra del mundo es de Dios y Él la da a quien Él quiere. Por lo mismo, fueron despojados de la tierra que tenían esas naciones y dada a ellos, con su advertencia. Señor, tememos entrar, aún por desconocimiento, Señor, en actividades que tengan que ver con todas estas claras observaciones, instrucciones que tú nos das, Señor. Apartados estamos, queremos vivir de todas estas abominaciones para ti, Señor, porque sabemos que esas son obras de tinieblas y son puertas abiertas y son ocasiones para los demonios, para que vengan a dañar nuestra relación contigo, para que vengan y enfríen nuestro espíritu de tal manera que un espíritu que estaba en el calor de la pasión por obediencia, por fe, por madurando, se vaya enfriando. Gracias, Señor, porque tú nos adviertes en tu palabra, porque tú lo haces muy claro, Señor. Y estas experiencias que vivió tu pueblo Israel, tan amado por ti, que vivió tantas formas de ser liberado de Egipto, ahora estaba siendo advertido de los peligros, tal como nos adviertes tú, Señor. Cada uno de tus mandamientos, Señor, son murallas, son barreras, son aquellas cosas que evitan límites, que evitan que nos perdamos y nos salgamos del camino que tú quieres que vivamos y que es de justicia y de santidad. Gracias, Señor, porque nos haces ver esto. Te pedimos perdón, Señor, si alguno de nosotros a una hora ha caído por curiosidad, porque fue invitado, porque fue nada más a ver qué pasaba y no quería participar, pero lo ha hecho. Señor, sabemos que eso es ya una ocasión para que el maligno empiece a seguir trabajando en el corazón, en la mente, en las actividades que tienen que ver con la persona. Señor, cada uno de los que estamos viendo esto y oyendo y orando en este momento, si se arrepiente, entonces sabemos que tú, Señor, lo perdonarás. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero recordarles algo. La Biblia dice que sabemos que tenemos un acusador. El diablo es nuestro acusador. Si cometemos una falla, inmediatamente va con Dios y dice, este pecó, este cometió pecado y le estamos dando un derecho al maligno para tomar parte, posesión, no poseer a la persona, quiero aclarar, pero sí sabe cómo desviarla, cómo crear una puerta que esté sacándola continuamente de su caminar en santidad, en obediencia y en justicia. Ya tiene algo. Pero tenemos un defensor. Abogado tenemos, dice primera de Juan 1:9. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado. ¿Tenemos un acusador? Sí, pero tenemos un abogado que está intercediendo al Padre. Y el Padre ve el corazón de Jesús y nos ve cuando Jesús está intercediendo por nosotros. Bien. Ahora, hay otra cosa. ¿Qué pasa si pecaste? ¿Qué pasa cuando caes en un pecado, este o cualquiera de los otros? El pecado de romper el pacto, el pecado de violar los mandamientos de Dios y otros que vamos a ir viendo. Y esto lo voy a repetir mucho porque es muy, muy, muy importante. ¿Cómo me encantaría que todos lo supiéramos de memoria? Que fuera grabado en nuestras mentes,
transformaría mucho nuestra forma de pensar y nuestras decisiones y acciones y expresiones. Mucho. Dice, es segunda de Juan, primera de Juan capítulo 2. Dice, estas cosas os he hablado para que no pequéis. Y si alguno peca, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Acudir a Jesucristo, el justo. Si te arrepintieres de tus pecados, Él es fiel y justo. Quiero hacer una aclaración. Dije 1 Juan 1.9, 1 Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. ¿Cuál es la clave aquí? Acudes a Jesús. Confiesas tu pecado, reconoces que fallaste y realmente vas a tomar acción, porque el arrepentimiento no es me siento mal, Señor, sé que esto te ofendí y ya. Eso se llama remordimiento nada más. Es el que hacen las personas que son ebrias después de que se pasan los efectos y no vuelvo otra vez a tomar de esta manera. Eso es remordimiento, eso no resuelve nada, al rato vuelves a caer. No, arrepentimiento es, además de dolerte de haber pecado, es cambiar la dirección. Deja todo aquello que te llevó a pecar, si sean amistades, si sean artículos que te provocan, imágenes que ya sea que ves en internet, en películas, en cualquier tipo de cosa. Todo, las amistades, entre comillas, porque de amistades verdaderas y amistades, buenas amistades, no lo son. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y luego dicen, Juan, también en 1 Juan capítulo 2, estas cosas os he hablado para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ahora sí, aquí está lo que dije antes, me equivoqué en el número de versículo, pero y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Léanlo, por favor, para que quede claro. Y si lo pueden memorizar, me daría demasiado gusto, porque sé que eso es para su propio bien, los fortalecería y los haría estar atentos. No permanezcas en el pecado. Sigamos entonces. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Esa era la instrucción de Deuteronomio. No hagas nada de lo que ya leí, dice ahí, les dijo Dios. Y el 13 es específicamente perfecto, justo, recto serás delante de Jehová tu Dios. Eso es a lo que se refiere ahí. Bien, veamos ahora. Ok, aquí está nuestra imagen y ahora vamos a ir con el alma. Vamos a dejar, hay muchas otras cosas de pecados del cuerpo, muchísimos que no están descritos aquí. No se pueden abarcar todos en esta reunión. Hay pecados de lascivia, hay demasiada tipo de pecados, pero estamos concentrándonos en estos hoy. Bien, los pecados del alma son también oportunidades para los demonios. Definitivamente son oportunidades. ¿Qué es lo que está pasando? Codicia, venganza, miedo, fraude, engaño, burla, asesinato, violencia, envidia, pornografía, pecados sexuales, maldecir, murmurar, abusar, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos son pecados que se dan en nuestro corazón, en nuestra alma. Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Todas estas que describí es idolatría. Avaricia es idolatría. La egolatría es, voy a ver por mi propio bien, me siento bien, es que yo la necesitaba, es que si no, no puedo vivir. Cuidado, estás cayendo en idolatría. Esos son pecados de los cuales también tenemos que arrepentirnos. Buscar al Señor cuando has caído en algo y debemos ver también lo que se define como
venganza, miedo, fraude, son burlas, murmuración, chismes, etc. Perdón. 6 dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Recordemos que está escribiendo el apóstol Pablo a las iglesias de Colosa, a los colosenses. Hermanos en Cristo, ahora dejen también todas estas cosas: ira, que es un enojo permanente, un desorden, enojo, aunque puede ser temporal en un momento, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Esas características anteriores son de nuestra antigua naturaleza, del viejo hombre, de la carne, como le quieras llamar. Todas son equivalentes o todas son sinónimos, según lo que dice la Escritura, con sus hechos. Y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Revestidos del nuevo hombre, el cual perfectamente está descrito. Ese es el nuevo hombre, el hombre que tiene las características de Jesús. Por eso es necesario renovar nuestro entendimiento, es necesario andar en justicia, obedeciendo sus mandamientos. Bien. El 12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, profunda, verdadera misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, sujeción y de paciencia, soportándoos unos a otros, hermanos en Cristo, de la iglesia de Colosas y de todas las iglesias que iban a leer las cartas de Pablo y de nosotros que leemos las cartas, soportándose unos a otros en la iglesia, en los hermanos, y perdonándose unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. ¿Tienes queja contra otro? Perdónalo. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Imitad a Jesús. En otras palabras, está diciendo aquí, sopórtalas. Recuerdo una vez que vino una persona y estaba muy enfadada con otro hermano porque estaban haciendo algún negocio y no le pareció la forma en que actuó el hermano. Y entonces él quería confrontarlo. Le dije, mira, lo primero que debes hacer, conforme a lo que dice la Escritura, no lo que yo digo, pero pues eran parte de la iglesia, personas de la iglesia, ovejas de la iglesia. Primero, soporta, 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 ora por él. Segundo, habla con él. También está claramente descrito. Si tu hermano peca contra ti, ve y habla con tu hermano estando tú y él solos. No necesitas acudir primero con el pastor, con otra persona y decir, no, hombre, ¿qué crees que me hizo esta? O este. Pues me hizo esto y esto y esto y esto. ¿Y hablaste con él? No, no puedo, no lo soporto. No lo soportas. Pues, hermano, lo primero que debes hacer es crucifica la carne. Vístete como escogido de Dios, santo y amado, de entrañable misericordia, de benignidad, humildad, mansedumbre y de paciencia, soportando a esa persona, a tu hermano, y perdonándoos unos a otros si tienes queja contra alguien. La persona no lo quiso hacer, se molestó mucho. No me estás resolviendo mi problema. Yo vengo a que lo pongas en orden. Discúlpame, pero no lo voy a hacer. Si acaso tú fuera grave y se sucediera frecuentemente, habla con él. Pónganse de acuerdo ustedes. Pónganse de acuerdo y traten de resolver la situación. No, pues no se pudo. Bueno, ya saben lo que dice Mateo. Ve con 2 o 3 testigos y si no, díselo a la iglesia. O tenlo por gentil y publicano. Ok, ya después puedes acudir con el pastor y decirle, mira,
hay una cosa que yo he estado viendo en este hermano, actúa así conmigo y sé que es su forma de proceder, su forma de ser, de actuar. Bien, ¿ya hablaste con él? Sí. ¿Qué le dijiste? Esto, esto, esto y esto. ¿Y qué te dijo? Tal. Ok, perfecto. Ahora vamos a hacer, yo voy a estar ahí. Vamos a volver a hablar con él. Si la persona se arrepiente y dice, ¿sabes qué? Tienes razón. Ahora me doy cuenta, discúlpame, ¿cómo puedo reparar el daño que te hice? Pues mira, pues no, solamente quiero que pues tomes en cuenta esto y no se vuelva a repetir ni conmigo ni con nadie más. Perfecto, lo voy a hacer. Eso sería lo ideal. Y lo perdonas desde antes, no hasta que acepte. Tú perdónalo. El Señor Jesucristo nos perdona. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, dijo desde la cruz. Bien, sigamos. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El que no ama a su hermano a quien ve, tampoco ama a Dios a quien no ve, dice Juan. El que no ama a su hermano a quien ve, tampoco ama a Dios a quien no ve. El que no tiene amor, no tiene a Dios. Eso es lo que dice, porque Dios es amor. 15. Y la paz de Dios gobierne, controle, domine en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Fuiste reunido en un cuerpo. La paz gobierna en tu corazón y en el mío. La paz de Dios gobierna en nuestros corazones, cumpliendo con todas las características que ya se leyeron. Bien. Hay muchas, a propósito de lo que dice aquí, soportándose unos a otros, perdonándose unos a otros si alguien tuviera queja contra otro. Hay muchos versículos en donde se habla, o pasajes en donde se habla del mandato de unos a otros, confesar nuestros pecados unos a otros, orar unos por otros, soportando a otros, etcétera. Ahí están descritas, estimularnos unos a otros, llevar las cargas unos de otros. Cuando ves a tu hermano cargado, ve y dile, voy a orar por ti, o hazlo. No necesitas publicidad. Confortarnos unos a otros, amonestarnos, cuidado cuando alguien se sale, hermano, creo que esa compañía no te conviene, hermano, creo que estás dejando de leer la Biblia, hermano, ya no te he visto en las reuniones, hermano o hermana, someternos unos a otros, las casadas estén sujetas a sus maridos, así como la iglesia se sujeta a Jesús, amarnos maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella, así, hasta ese límite. Enseñarnos unos a otros, amarnos fervientemente, ser hospitalarios, servirnos por amor unos a otros, animarnos y edificarnos unos a otros. Ahí están las citas bíblicas. Estas son mandamientos. Estas no son opciones ni una buena idea. Mira qué bonito, es un perfil ideal para una iglesia o para un creyente, un cristiano. No, estas son mandamientos del Señor. Mandamientos. Es parte del pacto. Es parte de andar en obediencia, en santidad y en justicia. Si estás fallando porque tienes todavía que corregir esa parte y hay que crucificar la carne, pues ahí están. Hay que pedirle perdón al Señor, arrepentirte de tus pecados, acudir al Señor, pedirle perdón y tomar acción correctiva para no volver a caer. Estas son 15 de los mandamientos. Hay otros. Ustedes saben que en la página de la iglesia están descritos 49 mandamientos. Por aquí estamos mencionando solamente los que tienen que ver con unos a otros, tal como lo diga ahí, unos a otros. Bien. Colosenses 3:16 sigue la palabra de Cristo. Voy a tomar un poquito de agua porque me gustaría que darle un pausa aquí. Repito, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, mandamiento del Señor. No es una sugerencia a los colosenses.
tampoco es, siempre hablan de eso, que la palabra de Cristo y que la palabra de Dios, y lee, medita, memoriza, siempre están hablando de eso. Pues es que eso es un mandamiento. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos, ahí está, eh, unos a otros, perdón, por ahí hay un micrófono abierto. Bueno, ya. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Sabiduría espiritual, por supuesto, no la sabiduría del mundo. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Es una convivencia cristiana. Que more la palabra, que esté tan llena de la palabra, que va a ser más fácil crucificar al hombre viejo, crucificarlo. Y todo lo que hacéis, ¿cuáles son las acciones? ¿Tienes ya la palabra de Cristo morando en abundancia en ti? Perfecto. Todo lo que hagas, sea expresión verbal, sea de palabra o de hecho, acción, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Una forma de agradar a Dios es obedeciendo su palabra, con lo que piensas, con lo que hablas, con lo que haces. Cumple con los mandamientos, haz todo lo que aquí se está hablando como parte de la responsabilidad de un creyente, de un cristiano. Y pues quiero dejarlo hasta aquí porque la siguiente parte de esto, otra de las posibles puertas o áreas en las que se puede pecar, tiene que ver con las heridas emocionales, las heridas del corazón pueden ser ocasiones de derecho para los demonios, ocasiones de darle derecho a los demonios. Y eso lo vamos a dejar para la siguiente ocasión. Así es que, pues, vamos a orar. Señor, hay tantas cosas que serían mucho más sencillas si nos llenáramos de tu palabra, Señor. No tendríamos que estarnos cuidando a diestra y a siniestra tanto. Siempre hay que vigilar, velad y orad para que no entréis en tentación. Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Lo sabemos, Señor. Hay tantas cosas que dejaríamos de padecer si nos llenáramos de la palabra, porque sería transformada nuestra mente. Y de ahí se hace influencia sobre lo que hablo, lo que pienso, lo que hablo, lo que digo y lo que hago. Gracias, Señor, por ser tan paciente. Gracias, Señor, porque nos dejaste tu palabra, que ha traspasado todas las épocas, y la seguirá traspasando, porque tu palabra no es temporal, no pierde, no tiene caducidad, sino que es eterna. Gracias, Señor, porque nos has dado una forma de llenarnos de tu palabra a través de llenar nuestra mente. Perdónanos si hemos sido, Señor, negligentes en alguna ocasión, negligentes de atender a tu palabra, Señor, y hemos dejado de obedecer. Queremos cerrar toda puerta esta noche, Señor. Queremos cerrar toda puerta, primero por glorificarte a ti, porque sabemos que cada pecado hiere tu corazón, Señor. Hiere tu corazón. Y más adelante hablaremos de eso. Cómo herimos al Espíritu Santo, lo contristamos profundamente, cada pecado. Todos son vistos por ti. En todos nos oíste y conoces nuestros más íntimos pensamientos. Te pedimos perdón, Señor. Hablo en mi nombre y en nombre de toda la iglesia, Señor. Te pedimos perdón. Señor, la acción que debemos tomar es llenarnos cada vez más de tu palabra y obedecer tus mandamientos, agradarte y buscar tu voluntad en todo tiempo. No como Saúl, no como Josué, sino atentamente, oyéndote, consultándote y oyéndote, como hizo David.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias por perdonarnos, por ser misericordioso y fiel, por la gracia que has derramado sobre nosotros, porque tu Espíritu sigue trabajando en nosotros a pesar de que hemos en muchas ocasiones descuidado lo que debemos hacer. Pero queremos un cambio en nuestra vida, queremos realizar un cambio en nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por los que estás sanando, Señor, porque sigues haciéndolo. Gracias, Señor, porque estás aplacando esa plaga que vino sobre la tierra y sobre nuestra ciudad, nuestra nación. Gracias, Señor, por las personas que están privadas de su libertad, pero creciendo en libertad en su espíritu a través de la palabra y a través de una relación. Es una prueba difícil, sin embargo, la están llevando a cabo llenándose de tu palabra, llenándose del conocimiento, de la sabiduría, de la profundidad de conocerte a ti, el Dios de amor. Gracias, Señor, por todos aquellos que estás proveyendo también económicamente, por las finanzas que estás sanando tú, Señor. Gracias, Señor, por aquellos que están quebrantados en su corazón, desilusionados, desanimados, tristes, frustrados. Gracias, Señor, porque sé que tú hablas a su corazón y los unges con tu espíritu y tendrán nuevas fuerzas, Señor. Gracias en el nombre de Jesús por todos aquellos que diezman y ofrendan, tal como lo dice tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, pues